Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Conociendo un poco el contexto histórico, nosotros decimos, esto nos ayuda mucho para entender después la teología, es decir, cuál es la intención, la intencionalidad del autor sagrado. Porque sabemos que en este libro, en estos 21 capítulos, evidentemente que no vamos a tener toda la historia de más o menos, decíamos, unos 150 años de historia. Parece que con 150 años de historia haremos en 21 capitulitos, ¿verdad? Con algunos versículos de cada capítulo. Entonces aquí nosotros miramos lo esencial y lo fundamental de un mensaje de salvación que Dios nos quiere dar. El autor sagrado, la comunidad, la iglesia, Peateguasupe comunidad, lleva o reflexionar en la piña punto ubeñamindu ojo peyo mombe uñande opere con la ñande ya peñande yarañe hoy cuave evañande jaume evañande va eubea. Y este libro es un libro pedagógico, ñande ya pedagógico. Upea dice inapaidos niño y luego jodos quiere decir camino. Es un camino que conduce al niño. Ustedes saben que el pedagogo era un esclavo griego, era un esclavo en la Grecia que le agarraba al niño pequeño de la mano y le llevaba a la escuela. Upea la pedagogo. Era un esclavo. A ese se le llamaba el pedagogo. O sea, mitad o sea, ese que le cuidaba al niño, que le llevaba a la escuela para que estudie, para que aprenda. Miren que los griegos eran personas muy organizadas y sobre todo con uno de los elementos fundamentales y existenciales de la vida, que es la educación. Upea la ñande ya llana, upea la ñande ñama ñamara ñañe pian baiteana y que tu jamuaya la ñama un parete lleva. El paidos, el niño, y luego el jodos, que quiere decir el camino, ¿verdad? El pedagogo. Bueno, entonces, desde aquí, queridos hermanos, podemos entender que la Biblia es justamente un libro pedagógico, es decir, que nos agarra de la manito y nos va llevando para que podamos crecer. Nos lleva por un camino para que nosotros podamos entender cuál es la revelación de Dios. Va eva peñan de yara la omombe usemia ñande, va eva peñan de yara he ñande, va ella pañande, yagüera jana peñan de cobella y copona mi jangua lleva. Y bueno, así nos encontramos y estábamos diciendo que este libro, por ejemplo, está hablando de un periodo más o menos de 150 años, ¿verdad? De 150 años de historia. Y dentro de este periodo de 150 años de historia, nosotros también encontramos, ¿verdad? En estos 50 años de historia,
además de este camino, encontramos algo muy interesante, ¿verdad? Que es el camino que nos ayuda a nosotros a crecer. Pero decíamos, ¿verdad? Si son 150 años en 21 capitulitos que te haga toda una historia, evidentemente que no es una historia cronológica, sino que es una historia teológica. Por eso es que llegamos al absurdo, ¿verdad? Cuando hay muchas predicaciones, sobre todo, como yo les digo, de la influencia protestante, son todas estas, ¿verdad? En que quieren hacer entender, hoy cota más, hoy coma, uta más, hoy coman a tu peamos. O sea, como que están esperando que todo lo que está escrito tiene que ser en una forma, ¿verdad? De un suceso. Pecha y cota gina, peón y bebé. No. Hay que estudiar la Biblia, hay que entender, en su ¿verdad? Entonces, es aquello que te va mostrando. Y por eso que esto es perpetuo y eterno. ¿Saben por qué? Porque es como ese libro. Miren, los libros, por ejemplo, que nosotros utilizamos en la escuela, la matemática. Ustedes capítulo por capítulo del libro, llevar con lo básico. Con la resta, con la suma, con la multiplicación, con la división, pero en una forma también pedagógica. Es decir, vas aprendiendo poco a poco a hacer ese camino. La Biblia es así. Nos va enseñando poco a poco cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que entender, y entonces te ponen los elementos esenciales y fundamentales. Pero aquí, en un libro de matemática, no te ponen todos los ejercicios y todos los casos del mundo que pueden haber sobre la matemática. Hoy me tenía el libro de Baldor, veas esta forma con la ejercicio, y esta para ver los ejercicios con ese libro, ¿verdad? Tiene también de geometría, tiene de matemática, tiene de álgebra, y gusto formal es muy lindo. Pero sin embargo, no es que ahí está todo el mundo, toda la existencia. Tu vida es así. Entonces, esto viene a ser simplemente una base, esto te enseña. Son los criterios y los valores que después nosotros tenemos que asumirlos y llevarlos a la práctica, es decir, nosotros lo vamos a poner después en la práctica. Bueno, y así entonces vamos a ir mirando un poco y vamos a procurar entender lo que verdaderamente el autor sagrado nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. ACNUR estima que 1 de cada 3 mujeres desplazadas han sido víctimas de abusos físicos o sexuales. Es la cruda realidad a la que se enfrentan las que huyen de la guerra o la pobreza. Muchas solo encuentran consuelo en el abrazo de las misioneras. Son las únicas que las acogen y les ofrecen ayuda. Por eso, Anna Mocha y Claudia Gianpietro decidieron publicar este libro, Mujeres autoras de otra historia. Es una recopilación de experiencias de misioneras que han ayudado a niñas, jóvenes o madres de familia en países masacrados por la violencia. Claudia y yo llevamos las misiones en el corazón. Yo misma estuve varias veces en Malawi y en Rumanía, y la idea era dar un mensaje de esperanza a través de las historias de varios misioneros. Comenzamos a recopilar estas historias y nos dimos cuenta de que las historias de las mujeres eran particularmente ricas. También descubrieron las historias heroicas de otras mujeres no misioneras que ayudan a la población necesitada en países pobres. Por ejemplo, está la historia de una italiana, Dominique Corti, cuyos padres fueron a un hospital en Uganda. Lo gestionaban misioneros combonianos, se hicieron cargo del hospital y hoy es uno de los más famosos. Ofrece los cuidados mejores para gente sin recursos, y ella continuó sacando adelante este proyecto de sus padres. El libro es un homenaje a quienes trabajan por los más necesitados en países lejanos donde en ocasiones ponen en riesgo sus vidas. Se trata de una realidad que Anna Mocha conoce bien porque además lleva años colaborando con Talitha Kum, la red de congregaciones religiosas que luchan contra la trata de seres humanos. Con este libro esperan sensibilizar contra el drama de las mujeres en países necesitados y el problema de la trata, uno de los que Francisco ha denunciado con más dureza. El pesebre que este año adorna la plaza de San Pedro viene de los Andes peruanos. Tenemos aquí el nacimiento Chopja o el pesebre,
homenaje por Bicentenario de la Independencia del Perú. Las 35 estatuas que vienen del pueblo de Chopca fueron realizadas por un equipo de artistas de la región. Se ha hecho con mucha emoción, mucho entusiasmo para presentar ante el mundo este pesebre con todas las características de los pueblos del Ande, en este caso de Huancavelica. Entonces mis paisanos, amigos, artesanos, a través de este trabajo dan a conocer sus sentimientos, su amor a la tierra. Los trajes brillantes que llevan las estatuas son como los que confeccionan los Chopca, conocidos por sus coloridos tejidos. El pesebre también incluye plantas y animales característicos de los Andes, como el cóndor o las llamas que sustituyen a los camellos de los Reyes Magos. Las casas y puentes de piedra son como los que se ven habitualmente en los pueblos peruanos de Chopca. La obra es el reflejo de la riqueza cultural de Perú y una expresión de la piedad del pueblo. Y expresa la fe del pueblo Chopca, expresa esa fuerza que viene de Jesús para luego vivir de manera comunitaria, solidaria, construyendo cada vez más este aspecto del nosotros, no el individualismo, no el aislamiento, sino construir la comunidad. Es la primera vez que el Vaticano elige un pesebre de América. El árbol de Navidad es un abeto rojo de 28 metros de altura que procede de Andalo, en la región del Trentino, al norte de Italia. Todas las esferas que ves arriba fueron hechas a mano por 40 voluntarios. Son 600 esferas hechas a mano que luego serán donadas a la Asociación Padres de Oncología Pediátrica para financiar un proyecto solidario con estos niños. El pesebre y el árbol de Navidad adornarán la plaza de San Pedro hasta el 9 de enero de 2022. Antes de que saliera el sol sobre Roma, Francisco visitó la Plaza de España de Roma para venerar la estatua de la Virgen María en la fiesta de la Inmaculada Concepción. El Papa llegó poco después de las 6:15 de la mañana. Fue tan pronto para evitar crear aglomeraciones. Ahí saludó a la embajadora de España ante la Santa Sede, cuya embajada está ante la imagen de la Virgen. Bueno, esta es su embajada también. Un bello día, Al igual que el año pasado, el Vaticano anunció previamente que el tradicional acto de homenaje se había cancelado debido a las medidas de COVID-19. Aún así, Francisco se presentó mientras la ciudad dormía para rezar ante la Virgen en privado. Según el Vaticano, Francisco rezó por el milagro de la curación de los enfermos, por los que sufren a causa de la guerra y la crisis climática, y por la conversión de los corazones de quienes construyen muros para alejarse del sufrimiento de los demás. Luego posó una cesta de rosas blancas a los pies de la imagen de la Virgen antes de dirigirse a la Basílica de Santa María la Mayor. Allí saludó a la Salus Populi Romani, la patrona de Roma, y rezó ante ella en silencio, antes de regresar al Vaticano. Francisco ha visitado la capilla donde reside esta imagen más que cualquier otro lugar en Roma y suele visitarla antes y después de realizar cualquier viaje. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Faltará, aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los jueces. Estábamos diciendo que más o menos un periodo de 150 años, 21 capítulos. Aquí encontramos los mensajes elementales y fundamentales, como siempre, pero tenemos que preguntarnos sobre la intencionalidad del autor sagrado. Es decir, Ba'e Omombeu Señandé, Hamba'e y Señandé, a través de estos hechos y a través de estas narraciones. Añandé upea yaicuano, entonces upea jope, y nosotros vamos a sacar como mensaje. Upea dice la exégesis, extraer, dice upea. Upea la yaguera jata upea peñandere cubepe, upea ñande ñañe punuta, ñañe mongueta, alleva. Pero mani ñañe mongueta, tanta eco ñañe mongueta, tante oñondi de pa comunidad, haisha no ponai. Upea mi ponai, ya tiwa suya, ñañe mongueta mi, ñande atumi, ñañe mi, epa, ñande yaicuajan, epa peñande yara heise ñande. Pero tiene que haber un estudio serio también, ¿verdad? Pero aquí hay algo más. Peña ñandé, ñajendúa jina, peña de yara ñandé, pea ñandé benguanajina. Upea ari ñandé ñamindu ua. Upea ari ñandé ñajendúa na yajeshana peña de yara, hoy cuave eva ñandé bejamba, ella pa ñandé ya pota perire ñanderape. Y vamos a mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va diciendo? Para acabar con el poderío filisteo, ya de Curiñandé. Quiere decir que aquí el contexto histórico en que estamos hablando, en el año 1000 antes de Cristo, era necesario un liderazgo con mucho poder y una nación unificada. Se necesitaba entonces una organización, en síntesis. La ñanesarambipa, alleva. La enterobeteato cuatijañoya, porque hablamos aquí de 12 tribus, ¿verdad? O sea, de 12 clanes. Pea la ñande ñañe mongueta. En realidad es muy difícil saber cuántas tribus o cuántos clanes, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que es un conglomerado de grupos, de tribus, de clanes. Pero en un momento ellos llegan y se dan cuenta. Ave, ñandé, la ñandeñominte cucuatijaño y xandigatumo aimba ebelle yapo con arenondebe. En este caso te está hablando el poderío filisteo, ñandé. En ese tiempo, en esa región, los filisteos, históricamente hablando. Jaubea entonces, contexto histórico. Upea, ñañe por un ñañe mindu hayaye yacuá, ñañe por un ñañe monguetá, hayae. Ave, dayarecoino betei tendotá. Es decir, si no tenemos un rey, si no hacemos una monarquía, va a ser muy, muy, muy difícil hacer frente al enemigo. Va a ser muy difícil hacer frente al enemigo. Y entonces ante esa situación se piensa y se comienza a realizar, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer. De ahí que en este primer esbozo el mensaje del libro refleja más bien una actitud que es siempre pro-monárquica, es decir, a favor de la monarquía. Cuando Jueces llegó a formar parte del conjunto literario conocido como historia deuteronómica, es decir, este libro, estos escritos, estos fragmentos, llega a formar parte de esta escuela que nosotros le llamamos Segunda Ley, Deuteronomos, que es el libro de Josué. Entonces aquí se introduce el libro de los Jueces, Primera y Segunda Samuel, luego Primera y Segunda de Reyes, que son 4 entonces estos libros, ¿verdad? El libro experimentó una revisión o redacción inspirada en la teología del Deuteronomio. Por eso yo les decía que aquí es mejor entender como un ordenar, porque quiere decir que ya algo está escrito, o posiblemente todo ya fue escrito, ¿verdad? O por lo menos como fragmento ya lleva. Y entonces para llegar a formar parte de esta escuela, así nosotros le llamamos de una tradición deuteronómica, es decir, de una segunda ley, es decir, después de un caminar dentro del pueblo, es como se comienza a repensar y dice, bueno, estamba ñande ya vinda ya popona koan ñande ñañe punuta ñañe pi ambaiteja ñañe punuta ya po, de acuerdo a la experiencia vivida, de acuerdo a la experiencia pasada. ¿Cuál fue esa experiencia tan dura y tan difícil? Fue la situación del exilio. Acuerdo ñemos en baguri pejetán, lleva a peñemos seriré pejetán, acuerdo ñe puru lleva o maña llega y va ella bañande ya y cobana va e bañande ya po araña se mi hangua pemba eva y poshipo wewi ya y que hawebe.
Upea la poco aña de hey. Upea la ña nemo amindu. Uai na ña pungu haja hesha. Ba esa paña semana ba epa ya pomana. Peñan de yara to hesha caña de hate y lleña de moru viva hola ña de rape. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, cómo se escribe la Biblia o cómo se ordena la Biblia. Por eso es que decimos, cuando este libro de los jueces llega a formar parte, es decir, se meten estos fragmentos, estas reflexiones, estas ideas reflexionadas en la comunidad, nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, para que hagamos también ese camino y entendamos cómo Dios actúa con nosotros. Y así volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada y la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta tercera semana del tiempo de Adviento y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del profeta Sofonías. Ya conocemos esta palabra, este nombre, Safón, Yahvé es mi norte, es decir, mi brújula. Moto bañande yaguataña y nayepa peñande yara, hoy peñande nondena, añande noijina.
todo este tiempo, el tercero ya del tiempo de Adviento, es tiempo de alegría. Es tiempo de esfuerzo, es tiempo de lucha, es tiempo de preparación, el corazón que se abre siempre a la gracia de Dios. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no confiaba en el Señor ni acudía a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo desde más allá de los ríos de Etiopía, de la dispersión. Los que me rezan me traerán ofrendas. Aquel día no tendrás que avergonzarte de las acciones con que me ofendiste, porque extirparé tus soberbios discursos y no volverás a insolentarme en mi monte santo. Dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel que se acogerá al Señor, que no cometerá crímenes, ni dirá mentiras, ni tendrá en la boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin que nadie los espante. Queridos amigos, de aquí nace la famosa expresión de los Anawim. Ana en hebreo significa los pobres, o sea, pobre. Y Anawim, que es entonces el plural de Aná, entonces significa pobres, los pobres de Israel. Y se dan cuenta cuáles son las características. Dios mismo que extirpa, dice, nuestra soberbia. Yayesha cuaye bambaisha bapeñan de yara ñandereju, apeñan de yara, un bohasañan de peipos, ba erepico ñandela, ella pota la ñandella ya posea. ¿Por qué vamos a ser soberbios? Nos está diciendo. Dejaré este pequeño resto que sabe, que entiende y que sobre todo respeta al Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización.
acercarnos a Dios y plenificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces y estamos haciendo nuestro camino como siempre, que podamos entender, que nosotros podamos también hacer esta linda forma que le llamamos, la palabra es exégesis, ya polañan de exégesis, extraigamos, saquemos con esa lectura y con esa reflexión, saquemos lo elemental y lo fundamental que se encuentran aquí. El libro entonces experimenta una revisión o una redacción inspirada en la teología del Deuteronomio. Esto es muy bueno y esto es interesante, ¿verdad? Que nosotros podamos aquí ver un poco la teología, ¿verdad?, del Deuteronomio. Esto ocurrió en el contexto de la reforma de Josías. Josías, entonces, aquí en el 622 estamos. Y nosotros estamos hablando del año 1000 ya, ¿verdad? Más o menos. O incluso antes, porque la monarquía de David sería en el año 1050, por ahí sería Saúl, toda esta historia. Entonces, el libro de los jueces sería antes todavía, ¿verdad? Porque 150 con Ñandeyarañe ya es. Entonces sería en el año 1200 antes de Cristo, ¿verdad? 1200 antes de Cristo. Pero fíjense, ahora estamos llegando al tiempo en el cual esta redacción o este pensamiento se pone, se ordena de una manera sistemática en el año más o menos 622. 622. Reforma de Josías, de este rey. Quiere decir que ya primero hay el rey. Ñandego apenas que está en el libro de los jueces, todavía no hay ningún rey.
En todo caso, te decía, en ese tiempo no había rey. Tenemos en 4 oportunidades ahí del capítulo 17, 6, 18, 1, 19, 1, 21, 25, un viaje y pona hoy en ese tiempo no había rey, gente. Pero sin embargo, cuando esto nosotros escribimos o cuando tenemos ordenado, nosotros ya estamos en el tiempo de Josías, pasaron ya más de 500, 600 años. ¿Entienden? Entonces el autor sagrado está volviendo a reflexionar, está volviendo al origen, o está volviendo a esa reflexión de cómo habrá sido el origen, cómo nació, o cuál fue el contexto histórico y la necesidad para que surja la monarquía, en donde nosotros ponemos la esperanza porque utea un indicatumo añande yaguatá ñajenonde a los enemigos que en ese momento eran justamente los filisteos. Y entonces, el libro experimenta una revisión o redacción inspirada en la teología del Deuteronomio. Esto ocurrió en el contexto de la reforma de Josías, 622 a.C. Aunque la visión pro-monárquica, es decir, a favor de la monarquía, a favor del rey, se mantuvo en parte, solo unos pocos reyes de Judá aprobaron el examen, y de estos solo David y Josías cuentan con el apoyo total de Dios. Qué lindo que es esto entonces. Miren entonces cómo se está haciendo esta reflexión. Entonces, quiere decir que durante este tiempo Josías y David son los únicos que no se aplazan como reyes, según la teología, ¿verdad? Según la teología deuteronomista. Porque maña ponana y verdad no es fácil la cuestión, porque esto pues es teología. Entonces, porque alguno va a venir y me va a decir, no, pero en la Biblia está escrito, pero en la Biblia va a decir contra la Biblia, contra esto y aquello. Umía, no entendéis. Umía, pesa, no entendéis la cura y cutú. Ya es ahí señalando. Esto hay que entender bien, ¿verdad? Para estudiar la Biblia hay que conocer. Por eso estamos entrando en el contexto histórico, ¿verdad? Porque aquí hay mucha teología que en realidad la preocupación, ¿verdad?, del autor sagrado es enseñarnos una pedagogía de vida. Y entonces, aquí él comienza como que a pasar y como a hacer una síntesis por una parte, pero no solamente una síntesis así nomás para decir esto sucedió como una cuestión periodística, ya lleva, sino que sobre todo de un aspecto crítico. Porque si es pedagogía y si nos quiere enseñar algo, comienza a evaluar a cada uno de los reyes. Y evaluando a cada uno de los reyes, te va diciendo, este rey opone a opoti. ¿Por qué? Porque no ya popona y veo ya pona. No ya popona. Entonces te describe y te dice, y así, sin pelos en la lengua. Esto, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? Esta es la historia, ¿verdad?, que nosotros le llamamos la historia deuteronomista, donde tenemos justamente los libros llamados, entre comillas, libros históricos. Pero libros históricos en el sentido de que existen realidades del contexto histórico que el pueblo estaba viviendo. Pero sobre esa realidad, ciertamente que después se enmarcan situaciones y se subrayan situaciones que fueron situaciones negativas que no ayudaron al pueblo a crecer, que no ayudaron al pueblo a ir adelante, ¿verdad? Entonces esto tenemos que nosotros entender. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Y esto es lo importante, ¿verdad?, para nosotros. Y por eso te dice, cuando nosotros miramos aquí, llegó a formar parte de este conjunto literario, ¿verdad?, de todos los libros que nosotros le llamamos históricos, ya en el tiempo de la reforma de Josías. La visión pro-monárquica se mantuvo en parte, solo unos pocos reyes de Judá, solo unos pocos reyes de Judá aprobaron el examen, y de estos solamente David y Josías cuentan con el apoyo total de Dios. Se dan cuenta entonces que aquí nosotros estamos teniendo una reflexión bien teológica
bien direccionada. Ustedes saben que David es el ídolo máximo, ¿verdad?, dentro del Antiguo Testamento, dentro del judaísmo. David, number one. Y Josías, yo pienso que Josías, y también hay otro, Ezequías, estos son los tres únicos de quien prácticamente la Biblia del Antiguo Testamento nos van a hablar bien, de estos tres. Pero mi otro, cero. Casi la gran mayoría incluso, ¿saben a quién le comparan? Le comparan a Jeroboam. Jeroboam que introdujo justamente los novillos, el becerro de oro, ¿verdad? No el del Éxodo capítulo 32, sino que sobre todo después allá en Dan, donde él pone ahí al becerro de oro, aquí está tu Dios, alábenlo. Bueno, todas estas cosas a nosotros nos hacen entender, porque estas son imágenes, son símbolos, ¿verdad?, que se utilizan simplemente para darnos a entender el desviarse de los caminos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos.
La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso, maravilloso libro de los jueces. Vamos a seguir un poquitito más algunos pasos, lo que nosotros estábamos diciendo, que los únicos dos reyes que pasan el examen en cuanto a que aprueban el examen, decimos nosotros, son David y Josías. En esta etapa de la redacción,
ya no es la perspectiva promonárquica la que impera, sino la fidelidad a la alianza que Yahvé le había pedido. La alianza. Y sobre todo esa fidelidad a la alianza. Aquí entonces ya estamos preocupados con respecto a esa fidelidad que tiene que haber con Yahvé. Y luego la centralidad del templo de Jerusalén. Centralidad del templo de Jerusalén. Aquí entonces vamos a mirar de nuevo estos dos elementos como temas centrales, como temas, vamos a decirlo de cierta manera, existenciales del pueblo en ese momento. Entonces ya no es tanto lo monárquico, ¿verdad? Sino que ahora ya estamos mirando la fidelidad, porque hoy cómo llega a la rey o uma la monarquía, Yahweh coma la monarquía, Yahweh coma la rey. Bajo al tañande con ser fieles. Es como decir, Yahweh coma la presidente. Ya vota pama ese, ya imbama na pepe, o imagina. Bueno, ahora miremos cuál es la fidelidad verdaderamente a esa propuesta, ¿verdad?, que nosotros le damos. ¿Cuál es esa fidelidad a eso que nosotros hoy aquí lo tenemos delante de nosotros? ¿Cuál es? Qué importante que es esto, ¿verdad?, que nosotros podamos entenderlo así. Porque esto es lo que el autor sagrado nos quiere contar y nos quiere decir. Esta fidelidad a la alianza. Fidelidad que Dios entonces aquí nos está mostrando y nos está dando. Es la perspectiva entonces, ya no es la perspectiva promonárquica, sino la fidelidad a la alianza con Yahvé. Con el rey, con oye porta ponata, oye porta ahí. Los únicos dos aprobados que pasan el examen, David y Josías. A pesar de que también aparece un poco Ezequías. Esto es interesante, está en el 800, ¿verdad? Josías. Son los que pasan adelante, los que van adelante, y me parece que son personajes muy interesantes, con que cuentan el apoyo total de Dios. En esta etapa de la redacción, ya no es la perspectiva promonárquica, sino esa fidelidad. Y luego, la centralidad del templo. Antes, ciertamente, que no teníamos todavía el templo, ¿verdad? David es el primero que comienza a idear. Dice, no está bien, dice que yo, me imagine, tengo aquí mi jejal, es decir, mi palacio, desde donde yo reino. She ahuereco, ayer. Entonces aquí se comienza a hablar y se comienza a maquinar toda la cuestión del templo. Recordemos que los tiempos en forma, digamos así, tiempos progresivos, porque eso es lo que tenemos que entender en una historia de salvación, historia que se va dando poco a poco. Llegamos a cierta madurez y entonces vamos pasando de una cierta situación a otra situación que tiene que mejorar ciertamente y tiene que ir institucionalizando ciertos comportamientos y ciertas maneras de ser. Entonces, aquí, prácticamente de todo aquello que era un reflexionar, pero desde la jerarquía o desde los reyes o desde los profetas o desde los sacerdotes, llegan a un momento en el cual dicen, no, aquí nosotros tenemos que centralizar con algo bien de todo el pueblo, algo bien genérico, ¿verdad? Y entonces comienza la cuestión de la centralidad del templo. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no será ni el rey, no será ni el sacerdote, etcétera, etcétera, sino que será la centralidad de Dios. Ciertamente que después de nuevo, dentro del servicio y dentro de los que están dentro del templo, de nuevo vamos a tener, ¿verdad?, entre comillas, todo lo que es lo piramidal en cuanto a la jerarquía. Pero, sin embargo, siempre se apunta a una centralidad del templo. O sea, todo lo que ellos irán adquiriendo como, entre comillas, quiero decirlo, como poder, va a ser en virtud del templo, no por el hecho simplemente de ser sacerdote, porque esto entonces irán haciendo ese concepto, ¿verdad?, de lo que es el ministerio,
al servicio del templo. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este libro maravilloso que nos irá presentando y nos irá diciendo, ¿verdad?, cómo se va organizando también y cómo se va dando paso a paso en un proceso ese llamado a la fidelidad, decíamos, de la alianza con Dios. Y por otra parte también luego a la centralidad del templo. Pero cuando hablamos centralidad del templo, estamos hablando de la centralidad de Dios en la vida del pueblo. Queridos hermanos, queridos amigos, me despido por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Volveremos mañana, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.